Otras voces, opinión sin tapujos, entrevistas que generan debate. Un espacio para otras voces. Este es el programa Otras Voces de Radio Hoja de Ruta. Estamos ahora con nuestro amigo, habíamos hablado sobre nuestro amigo y analista político Jorge Serrano. Les damos la bienvenida. Vamos a tratar el tema sobre la coyuntura política que está pasando en el país. A mí me interesa básicamente el tema de la izquierda. ¿Qué será esto de la izquierda? ¿No? Vamos a profundizar un poquito con Jorge. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias, Byron. Muchísimas gracias por la invitación. A ti, a todos los amigos de Hoja de Ruta, que es ya una casa propia. Me siento tan cómodo como si así lo fuera. Y qué bueno tratar un tema que es fundamental ahora para estos momentos del país. En la gráfica de invitación a este programa dice un texto. Vamos a hablar sobre los nuevos paradigmas que hay que levantar para que conduzcan y guíen a nuestro país y a la política. Y yo diría que también para que conduzcan a la vida diaria. Así que aquí estamos, listos y dispuestos. Ok, bienvenido nuevamente. Y partamos por algo, porque a mí me parece que el tema de la comunicación, como nos enseñan en las universidades, para lo que estudiamos en la universidad, ¿no es cierto? Uno de los objetivos de la comunicación es esto de educar, ¿no es cierto? Entonces, Jorge quería partir del tema, ¿qué mismo es esto de la política? Podemos conceptualizar, podemos ejemplificar un poco cómo es el tema de la política. ¿Qué es para usted la política? Bueno, yo pienso que la crisis que tiene ahora el mundo y nuestro país es una crisis muy grave y la crisis de la política marca gran parte del componente de esta crisis generalizada. Y para eso es necesario, en mi criterio, regresar a las fuentes griegas. Cuando nuestros distinguidos amigos Aristóteles, Platón, Sócrates se debatieron mucho definiendo cómo debería funcionar el Estado y qué hacer y qué decir sobre la política y qué decir sobre el parlamento, sobre el debate, el diálogo, ¿no? En pos de construir una sociedad que sea adecuada para las mayorías, para todos en realidad, para todos. Lo que se busca es una sociedad que tenga justicia, que sea equitativa, que no establezca privilegios ni para el un lado ni para el otro lado. La historia hasta el momento nos ha demostrado que la política lamentablemente ha sido utilizada como una herramienta para lograr el poder y a partir del poder extender las raíces de un plan hegemónico de un sector frente a otros, ¿no? Y la mayoría de veces tiene que ver con lo económico. Aquí en nuestro país también. Entonces ha habido, como muchos de ustedes saben, y para los que no saben, los más jóvenes, la política de nuestro país se ha debatido entre los intereses económicos de la producción, la industria productiva de la sierra con la de la costa, básicamente. Entonces los agroexportadores o los banqueros, los agricultores o los contrabandistas inclusive, y han financiado actividades políticas, han financiado corrientes políticas para que finalmente lleguen al poder y a través del poder lograr decisiones, leyes, autorizaciones, exoneraciones, perdón de impuestos, de deudas, etcétera.
para que esos sectores económicos se consoliden. Y hubo un tiempo en el cual los sectores de la costa eran hegemónicos en el país, otro momento en el cual los sectores de la sierra disputaban y eran también hegemónicos acá en el Ecuador. Jorge, perdón la interrupción, pero se puede entender, como dicen por ahí, que la política es todo. Todo es un acto político. ¿Se ¿Cómo puede no? pensar eso? Porque, a ver, el ejemplo más tácito que he visto yo, ¿no es cierto? Te dicen, por ejemplo, a ver, el padre de familia hace una acción política cuando pone reglas en la casa, por ejemplo. ¿Se puede ejemplificar eso así? La política entendida desde ahí, desde la acción mínima, o se puede pensar que la política solo funciona para los políticos, digamos, gente que se especializa en temas políticos. ¿Es verdad eso o no es verdad? Bueno, la política tiene algunas fuentes de comprensión y de definición, ¿no? Lo que tú dices en esos momentos es una de las fuentes que habla de la organización de un conglomerado social, pero con el imperio de la ley y con el imperio de la imposición de la ley. Entonces sí, en el hogar y en todo lado se hace política, pero se entiende, lamentablemente, la comprensión más extendida tiene que ver con la imposición de la fuerza. O sea, el padre fuerte, la madre fuerte, les dicen a los pequeños o a los jóvenes, estas son las reglas que hay en esta casa. Más o menos como en un país, estas son las leyes que rigen a este país. Es una parte muy necesaria, sin duda. Pero la otra parte y fundamental, yo creo, que tiene que ver con los consensos. Es decir, si es que el padre de familia tiene la capacidad como para poder sentarse con sus hijos, explicarle la vida, explicar el problema, explicar la circunstancia de la que están tratando y escuchar, o sea, armar diálogo para que luego en función de ese diálogo se diga, esto es lo que más conviene a este hogar, o esto es lo que más conviene para la vida del estudiante, para la vida del niño, o para la vida de los padres, o para que se instale en un negocio o un emprendimiento, lo que fuera. Hay consenso y con el consenso vienen unas reglas. Por ejemplo, si es que llega una familia a determinar que van a ponerse un negocio. Hablemos de una tienda de barrio. ¿Cuáles son las reglas? ¿Tienen que salir el padre o alguien a las 5 de la mañana a la panadería a buscar el pan para llevar o para que tenga la posibilidad de que abran a las 6 de la mañana y esté el pan listo, caliente, para el desayuno de la casa? Alguien lo tiene que hacer. Son reglas, son hábitos para funcionar, pero más allá de la imposición. No nos podemos quedar solamente en la imposición. Ese es el problema con la sociedad actual, que ha asumido el poder como la imposición de un grupo frente a otro. Y por eso se da la pugna, ¿no? La contradicción. Así se retrata la sociedad actual. Entonces, sí, lo que decía hace un rato, los agroexportadores de la costa llegaban al poder, imponían leyes a los capitales industriales y financieros de la sierra. Y entonces era necesario que desde la sierra estos sectores financiaran otras opciones políticas para que lleguen al poder y echar tabla cero a lo que hicieron antes y ahora poner nuevas condiciones, imponer nuevas condiciones que puedan generar su hegemonía. Okay, pero, perdón, Byron, pero es que por eso es que hay un problema bien serio en nuestro país y en todos los países en realidad, porque hay esta línea de confrontación. No se ha logrado comprender la importancia del consenso. Y consenso no quiere decir ni taparse los ojos, ni hacer como el avestruz, meter en un agujero en el suelo de la cabeza para pensar que no pasa nada. No, hay diferencia de intereses, hay diferencia de concepciones de la vida y del mundo, de un Estado inclusive, de la política inclusive. Pero el mundo y la humanidad tiene que caminar hacia ese momento en el cual diga, ok, vamos a ponernos de acuerdo, pero nos respetamos. Ahí la definición de la ley, por ejemplo, ¿no? De que la ley garantiza que su derecho vaya hasta el límite en donde está el derecho del otro. Entonces, aprender a respetarnos en nuestros derechos. Por ejemplo, si un industrial, si un empresario, es un industrial empresario que cumple con sus impuestos, con sus trabajadores, tiene responsabilidad social y cuida el planeta, ok, es un empresario que está haciendo las cosas bien y que hay que apoyarle, ¿no es cierto? Pone buenos productos, pone buena calidad, buenos precios, crece en función de su trabajo, pero no por verle las costuras a nadie, ¿no? Entonces sí, hay que apoyarle de la misma manera como a los sectores populares, a los sectores de trabajo, a los sectores que se van a educar, darles también todas las garantías para que pueda crecer en sus opciones de vida. Ok, eso podemos profundizar un poquito más adelante.
Lo que me gustaría saber, a ver, estamos haciéndoles entender a la gente que nos escucha, ¿no es cierto?, sobre más o menos qué es lo que se podría entender como una acción política, ¿no es cierto?, partiendo desde el ejemplo de la acción o la decisión que toma el padre, ¿no es cierto?, para traducirse al tema del Estado. Ahora, me gustaría que igual en esta línea mismo, previa a lo que nos toca ya analizar el tema de la coyuntura política actual en el Ecuador, me gustaría saber entender, porque quiero meterme por ahí un poquito sobre el tema ideológico. ¿Qué mismo es esto de la ideología, de las ideologías? Ahora, con lo que pasa en Venezuela, todo el mundo está diciendo, claro, esa es una ideología de izquierda, de derecha. O sea, ¿qué mismo es la ideología? Bueno, vamos, que la ideología es un sistema de ideas en primer lugar, Okay. y las ideas son un proceso de conceptualización. Y esta parte es muy importante. En estos momentos al menos. Hemos conversado ya muchas veces en el sentido de que el momento actual, este mundo actual, las redes sociales, las tecnologías de la información, llevan a que las personas tengan un ritmo de vida muy acelerado, muchos compromisos, muchas ambiciones, muchas metas, muchos planes, y quede muy poco tiempo como para reflexionar, como para analizar. Es más, la gente normalmente ahora le ve como muy tedioso, como muy pesado, indeseable. En realidad, al momento en el que tiene que sentarse a pensar en las profundidades, por ejemplo, de los clásicos, ¿no? O sea, ¿quién se va a poner a leer, a reflexionar sobre Descartes, sobre Byung-Chul Han actual o sobre el señor Baum? O sea, la gente dice, no, no, vamos rápido. Inclusive en las noticias, busca que la noticia sea muy rápida. Entonces, el pensar, el reflexionar es fundamental. A partir de eso vienen conceptos del mundo. Entonces, ¿qué creo yo que es el mundo? El mundo es un montón de recursos a los cuales hay que explotar y no me importa ni un poquito si es que tengo que devastar todo el bosque que tengo aquí a 2 cuadras de donde yo vivo, lo devasto porque eso me va a significar una cantidad de X de recursos, o hacer agujeros en el planeta para poder sacar un poco de metales que son valorados, y no me importa ponerle mercurio y envenenar el agua de los ríos. No me importa, no me importa si es que la industria, por no hacer responsabilidad social y con el planeta, no pongo las adecuadas medidas para que no contamine el ambiente, y entonces hay unas columnas de gases y de vapor que nos friegan porque a todo el planeta nos vuelven con el más grande el agujero de la capa de ozono, y ya vemos cuáles son las consecuencias. O otro sistema de ideas que dicen, no, un ratito, nosotros somos criaturas de este planeta, no es que somos extraños de este planeta y hay que respetarlo y hay que cuidarlo. Así como usted coge la escoba todos los días en su casa y limpia y barre y la cuida, así mismo es el planeta, es nuestra casa grande. Y en ese sentido, entonces, un sistema de ideas que diga, a ver, vamos a respetar el planeta, vamos a respetar a todos los seres vivos, vamos a respetar al señor que vive al lado de mi casa o en el otro barrio. Y no es que vamos a tratar de verle la costura, no es que vamos a tratar de engañarle, de manipularle, de sacar provecho de él, sino que vamos más bien a buscar la unidad, la comunidad. Ahí hay una gran diferencia en términos ideológicos, ¿no? Entre las personas o los grupos que buscamos vivir y que creemos que la vida en comunidad es fundamental para el ser humano, y los que piensan que la vida individual es la que predomina, ¿no? Entonces, el esfuerzo individual, la empresa individual, claro, hay millones de ejemplos de empresarios individuales, pero que llegan a acumular dinero, pero a costa de explotar a un montón de empleados y trabajadores y obreros y fregar sus posibilidades de futuro y de sus familias. También hay de los otros ejemplos, ¿no? De empresarios súper serios, súper honestos, que también han hecho lindos ejemplos de manejo de empresa, en donde se ha hecho comunidad, justamente, una comunidad económica productiva, donde los trabajadores se sienten parte de esa comunidad y dan todo de sí. O sea, Jorge, Entonces, entendemos la ideología entonces como un como sistema un de sistema de ideas. que da un reflejo de los conceptos y de las conclusiones a las que usted ha llegado al analizar tal Aunque punto. parezca bien básico esto, y la gente que nos sintoniza, por ejemplo, puede tener algunos otros, digamos, conceptos o entender de alguna manera diferente lo que estamos haciendo nosotros. Pero me gustaría más o menos, creo que ya adelantó un poco el tema, luego de pensarle a la ideología como un sistema de ideas, podemos dividir ahí sí para entenderle a las personas, porque no todas las personas entienden, no es que tengamos nosotros el nivel educativo súper, los que nos están escuchando, para ver qué mismo es esto de la ideología de izquierda y qué es la ideología de derecha, porque ahora estamos debatiendo eso,
¿no es cierto? Aquí, que de izquierda, que derecha, que Maduro es un dictador, que Trump es el salvador del mundo, más o menos eso. Ya adelantó un poco de quiénes somos los que estamos a favor, por ejemplo, de la no explotación minera, del respeto a las personas, de los derechos humanos, frente a otra corriente. ¿Cómo podríamos ejemplificar un poquito eso de cada una ideología para que vayan entendiendo la Nos vamos entonces a las ideologías en política, Eso, ¿no es ya en cierto? política. Y sí, de hecho, el tiempo más reciente de la historia de la humanidad, me refiero a los últimos 300 años, la política asumió esta división entre izquierda y derecha, que respondía a las realidades que hemos vivido en estos últimos siglos, ¿no? En la izquierda se han ubicado las posiciones filosóficas, o sea, el resumen de sus ideas y conclusiones, que lo que promueven, o lo que han promovido, es el cuidado del ser humano y el cuidado del planeta. Es el garantizar sus opciones de vida, el que se generen planes de vida. Y en esa línea, pues, inclusive impulsar la industria, claro, por supuesto que sí. La actividad empresarial, también, por supuesto que sí. Pero digo yo, en esta línea, ¿no? O sea, los teóricos de la izquierda han sido muchas veces calificados de utópicos. Es más, como ustedes saben, Como siempre. antes de que surja el socialismo científico, una etapa anterior había una definición y unos pensadores que se identificaban como socialismo utópico. O sea, imagínense ustedes cómo era esta construcción ideal de lo que debería ser la política, que a ese grupo de personas, de filósofos que se declaraban socialistas, llamaron utópicos, socialistas utópicos. Luego vino el socialismo científico, que se ligó obviamente al desarrollo de las ciencias como para poder ajustar los postulados filosóficos a las realidades del mundo concreto, ¿no es cierto? Pero digo yo, la izquierda ha enarbolado tradicionalmente los conceptos, las utopías de la humanidad. Las utopías, o sea, llegar hacia una sociedad ideal en la cual exista respeto, en el cual exista comunidad, en el cual exista cooperación fundamentalmente. Es el concepto de la cooperación. Ahora, en el otro lado han estado ubicadas las posiciones de derecha. Las posiciones de derecha, asimismo, en forma tradicional, han estado identificadas con el desarrollo de la empresa y de la industria y de los negocios. No queremos satanizar estas actividades para nada. Todo lo contrario, yo pienso que las que se llevan bien hay que saludarlas y felicitarlas. Pero no es lo que ha sucedido a lo largo de la historia. A lo largo de la historia ha habido sucesos muy graves, ¿no? Como por ejemplo las masacres del 1 de Mayo, cuando se conmemora el Día de la Mujer. Han sido masacres que representaron la muerte de centenas de obreros, varones y de obreras, mujeres, y por sus luchas, la reivindicación de sus derechos, por lograr mejores niveles de salario, porque sus horarios de trabajo no vayan más allá de las 18 horas, ¿se imaginan ustedes? Por lograr que las fábricas tengan condiciones sanitarias que no envenenen sus cuerpos. Por ejemplo, en las fábricas de telas, la pelucilla que se generaba al cortar las telas, finalmente a las personas les afectaba sus vías respiratorias y les causaba muerte. En fin, ha sido ese carácter de esa empresa que no le ve al trabajador como un ser humano, sino como un tornillo más, como un perno, como una rodela, como un engranaje más, un pistón más que tiene que estar ahí funcionando y no quejarse y ser eficiente, más eficiente que un pedazo de hierro o de acero, de una pieza cualquiera, de una maquinaria cualquiera. Y no se ha puesto a pensar en que es un ser humano, que es un padre, tiene hijos, tiene necesidades, se enferma, desea comprarse ropa, tiene frío, tiene hambre, tiene deseos de divertirse de vez en cuando. No, nada que ver. ¿Para qué vamos a hablar de alza de sueldos y salarios? No. Como en la etapa de la pandemia, cuando se hicieron la ley humanitaria, que dijeron, a ver, esto va a ser de libre pactación entre trabajador y empresario. ¿Cuánto es lo que van a ganar? Pues, eso no es posible. O sea, lo que busca la izquierda, o lo que ha buscado tradicionalmente, es que sea un mundo de justicia, un mundo, la utopía, un mundo de felicidad, un mundo de respeto mutuo. Y la derecha lo que ha buscado, la derecha más recalcitrante al menos, es un mundo en el cual funcione la empresa, y la empresa obviamente es del empresario, pues, ¿no? Y el empresario por definición lo que busca es utilidad, y cuando este sentido de utilidad se ha convertido en una obsesión y le lleva a perder de vista que sus trabajadores, las personas que están colaborando con su empresa, son seres humanos y le ve tan solo como un pedazo de metal, como decía antes,
pues ahí es cuando se han cometido grandes injusticias. Y esos son los defectos del funcionamiento del sistema capitalista en sí. Ahora, yo quiero hacer un planteamiento que es un poco atrevido, Byron. El mundo actual, en este siglo XXI, estamos ya pasando el primer cuarto de siglo de este siglo XXI, yo creo que nos exige que nuevamente repensemos todo. Y yo no sé si es que tanto izquierda como derecha vayan a tener que replantearse. Y yo no sé si es que en el futuro vaya a permanecer y a perdurar esta división en política entre izquierda y derecha. Es posible que surjan nuevas teorías, nuevas corrientes que sean la síntesis de virtudes y de errores de estas dos posturas, como para poder llegar a una síntesis que diga, oiga... O sea, todos somos socialdemócratas en pocas. No, ellos también, pues. O sea, ellos también tienen que reinventarse. No, me refiero a todas las posiciones políticas hasta el momento, ¿no? Todas las posiciones políticas, porque finalmente... el mundo sigue estando mal, pues. Finalmente. Entonces, no quiero decir que los unos o los otros o los terceros no hayan hecho esfuerzos. Habrán hecho esfuerzos. Pero aún falta. Y aún falta es lo que hay que resolver. No nos podemos quedar, o sea, la dialéctica es una realidad más allá de que unos lo acepten o no. Pero el mundo es dialéctico y la vida es dialéctica y nosotros tenemos que apuntar hacia allá también. Ok, la dialéctica entendible como cambio constante, ¿no es cierto? Claro, porque lo que pasa es que nos toca traducir un poquito, porque no es que el tema... A ver, para ir, me parece súper bien ese tema de replantearse el tema, ¿no es cierto? La izquierda y la derecha, o la gente que hace política, replantearse cómo están funcionando las cosas y ver que todo viene a un fracaso, más en pocas, ¿no es cierto? Solamente para cerrar este entender, si quiere, aventurado del tema de la izquierda y la derecha, para que la gente nos entienda. Ahora en la mañana venía escuchando yo en el bus, a un analista eléctrico, electricidad, un analista del sector eléctrico, que decía que, y creo que ese más o menos me encaja un poquito el tema de la izquierda y la derecha, ¿no es cierto? Decía, por ejemplo, que actualmente estamos con el tema del estiaje, ¿no es cierto? Vamos a tener que pagar y estas cosas. El gobierno está direccionando el discurso, gobierno de derecha, está direccionando el discurso a que vamos a tener que contratar barcazas. Todos sabemos del tema de las barcazas, que ya vino la barcaza sin tener todavía emergencia, y hay contratos y ese tema, ¿no es cierto? Lo que es destacable, o era destacable, y a ver cómo funciona más o menos la derecha, es que este analista decía, ¿cómo puede ser posible que la gente común y corriente, nosotros, los del barrio, los pobres o lo que sea, estamos pagando 19 centavos el kilovatio hora? Mientras que las grandes empresas mineras pagan el 5%, perdón, el 5 centavos el kilovatio. Más o menos para ver cuál es la ventaja. O sea, un gobierno de derecha viene y te dice, sí, como es, vamos a cobrarles todo al pueblo, digamos, de alguna manera, a la gente común. Y les protege, en este caso, como se ve y se palpa el tema, les protege a las grandes mineras, ¿no es cierto? Él decía, claro, las mineras son presentadas como que, claro, hacen obras, en todo. Y él decía, solamente paguen lo que tienen que pagar, nada más. Paguen solamente, no les subsidien a las grandes empresas mineras, que además no es que hagan gratis el trabajo, sino tienen un montón de recursos, sacan de nosotros, ¿no es cierto? Más o menos para ejemplificar un poquito ese tema, y viendo cómo el gobierno de Noboa también, o sea, otros ejemplos que ponían ahí, iban direccionando, por ejemplo, el tema del desayuno escolar, donde estuvo la tía del presidente. Entonces vamos viendo cómo se van dividiendo las cosas, ¿no? Mientras se están planteando, por ejemplo, ya se planteó una consulta popular del tema del trabajo por horas, ¿no es cierto? La eliminación de los subsidios, que básicamente es del que aquí nos beneficiaba el tema del subsidio a la gasolina, era la gente pobre. Entonces, para que más o menos tengamos más o menos, si quieren, de alguna manera, claro, este tema de cómo funciona la izquierda y la derecha en el país. Entonces, a partir del tema de replantearse, el tema que usted propone, me gustaría saber cómo tendría que replantearse la izquierda, que me interesa ver, porque el tema de la derecha, nosotros sabemos cómo está funcionando, pero me parece a mí que el tema de la izquierda, que es lo que nos interesa o que le interesa a la mayoría de gente, ¿no es cierto? A mí específicamente. ¿Qué tendría que hacer?
tenemos 17 binomios ahora, ¿no es cierto? Entre esos están los socialistas, están los chinos, los comunistas, está como es Pachacutic. Pachacutic, que más o menos representan a la línea ideológica de izquierda. Digamos, yo con Revolución Ciudadana tengo un poquito de cómo es de Diferencias. diferencias al decirles que son de izquierda. A mí me parece que son más socialdemócratas porque es como que abren el abanico para que entren izquierda, derecha, centro y todo, en grandes empresarios. Somos guapos los empresarios, los indios también, los longos igual. O sea, no hay una línea definida. ¿Cómo tendría que replantearse eso, Jorge? Bueno, la izquierda ha cometido varios errores. O sea, hay que decirlo y lo digo con no con felicidad, todo lo contrario, con pesadumbre. Em, la izquierda ecuatoriana tuvo una virtud, yo creo que hasta entrado los 90 del siglo anterior, y es que la gran mayoría de sus organizaciones y de sus militantes no dejó de convertirle como una de sus prioridades al hacer conciencia y al entregar conciencia política en la ciudadanía, mucho más en sus militantes, los militantes formación política, pero formación política de veras, ¿no? O sea, Okay. estudios de libros, de los clásicos, tanto en filosofía como en historia, como en economía, en sociología. Les quiero contar, amigos, las reuniones de células de la izquierda en las Anteriores. décadas 70, 80, 90 del siglo anterior. Eran reuniones en las cuales uno de los primeros puntos de la agenda era justamente la revisión del avance de lectura de los libros que cada uno de los integrantes tenía asignados, ¿no? Normalmente funcionaba con 5 militantes. Y entonces en cada semana la reunión de la célula dejaba avances de lectura de 5 libros. Entonces, cada uno de los militantes iba leyendo en la práctica 5 libros a la par y estudiados a fondo. Entonces, claro, era una formación académica. Era una formación académica, o sea, eran organizaciones políticas serias, muy comprometidas con la formación de nuevos dirigentes para este país. Y luego de eso, pues, con ese conocimiento y con la interpretación de la realidad concreta de la ciudad, de la provincia y del país, del Congreso, del presidente, de los negocios, del comercio exterior, de todo eso, o sea, de la realidad nacional y de la realidad internacional, que era otro de los puntos que constaban en las agendas semanales de las reuniones de célula, pues se iba a los distintos conglomerados, a los barrios, a los colegios, a las universidades, a conversar de estos puntos, a hacer conciencia política, es decir, a que la gente participante de esos conglomerados sociales pudiera tener una opción distinta de conocimiento y de asunción de conciencia de lo que sucedía en esas temporadas, en esas coyunturas. Y eso logró que Ecuador, a lo largo de todas estas décadas, tuviera una definición fundamentalmente progresista de izquierda y hasta revolucionaria. Y yo creo, y es el error que yo digo que ha cometido la izquierda, que cuando la izquierda tomó una decisión mayoritaria de participar en elecciones para llegar al poder, siendo una de las vías necesarias, el error fue dejar de lado el trabajo anterior. Y ha dejado entonces su trabajo, digo, no es una generalización, ¿no? O sea, habrá excepciones, siempre existirán excepciones, pero en una mayoría se dejó el trabajo de base, el trabajo para hacer conciencia en la gente, en la población, por ir a luchar en el escenario electoral. Y mucho más cuando el presidente Rafael Correa asumió el poder y era necesario gobernar. Y mucha gente de la izquierda entró a apoyar la gestión de gobierno para hacer una gestión que, en mi criterio, lo he dicho siempre y lo ratifico hoy día, la administración del presidente Correa, para mi criterio, insisto, es la mejor gestión, es el mejor periodo presidencial que se ha dado en el Ecuador en toda su historia, con las mayores virtudes y con los defectos que se le puedan señalar. Pero
eso no fue solamente el presidente Correa, pues fue todo un grupo de gente que entró para darle soporte a esta obra magna que se tenía que hacer, porque Ecuador es un país, dentro de la administración pública es un país grande, ¿no? Entonces hubo necesidad de cientos y de miles de personas comprometidas para cambiarle al Ecuador y para hacerle pasar la página de la década perdida y convertirla en década ganada. Pero se descuidó el trabajo de conciencia política, de construcción conciencia política. Pero nos estamos centrando en el correísmo. Y yo quiero que sea un panorama más alto. ¿Qué pasó con el correísmo? Ya estamos criticando de alguna manera cómo se descuidó el tema de la formación política en los grupos de izquierda. Hablamos de grupos de izquierda. Bueno, los pachas comienzan desde el 90 más o menos a hacer una presencia política, pero tenemos los socialistas, tenemos los chinos, por ejemplo, ¿no es cierto? Pasó lo mismo con ellos. Es para más o menos pensarle, claro, a la izquierda fuera del correísmo. O sea, coincidimos con algunas cosas, pero pensémosle fuera del correísmo. A ver, yo soy de izquierda, me catalogo como de izquierda, ¿no es cierto? También tengo el proceso ese de formación que estaba aclarando, pero no podemos encasillarnos del tema del discurso de la izquierda solamente en el correísmo. Hay otras corrientes del izquierdismo o del ser de izquierda, por ejemplo. Para usted, ¿ellos también descuidaron el proceso o basa su discurso solamente en el tema del correísmo? No, lo que yo estaba explicándome hace un ratito tenía que ver con este error que yo señalo que cometió la izquierda y lo dije. En general. No, y dije, hay Okay. excepciones, habrá excepciones, siempre hay excepciones, pero en el conjunto, digamos que la mayoría se descuidó eso y lo que pasa ahora es el resultado. Es decir, hay unas 2 generaciones desde el 2007 hasta acá, hay unas 2 generaciones de jóvenes que podríamos decir que van hasta los 30, 35 años, que no tienen en su desarrollo el legado de lo que fueron todos esos grupos de militantes que en sus colegios, en sus barrios, en sus fábricas, en sus agremiaciones, estuvieron haciendo un mensaje de aclaración de una realidad nacional que permitía tener conciencia política y por lo tanto tener una orientación sobre cómo entender la política y sobre todo cómo votar, ¿no? Cuando ganó el candidato Rafael Correa, ganó no simplemente porque él en su discurso convenció a todos los millones de votantes, sino porque había un trabajo de 40 años muy hecho por la izquierda, claro, por la izquierda. Aquí hay importancia de decir que estamos a pocos meses de que la izquierda en Ecuador cumpla 100 años. Claro, o sea, oficialmente está por cumplirse la aparición del primer partido de izquierda en Ecuador. O sea, la izquierda como tal, tomémosle esto como la fecha de entrada de la izquierda oficialmente a Ecuador, implica también una revisión de qué ha pasado en este siglo en la izquierda en Ecuador. Tiene mucho que contar la izquierda. Estuvimos en la gloriosa, en la Revolución Juliana, en los movimientos obreros, en los levantamientos campesinos, hemos estado en muchos lados, la izquierda, en la dirigencia estudiantil, en la gloriosa FEWE, en la FESE, o sea, hay mucho para contar en este siglo, pero también nos coge en una parte muy grave de una crisis muy grave de la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que reinventarse? Porque esa era la pregunta. Yo creo que esta, como se dice en planificación, ¿no? Que en toda amenaza hay una oportunidad. Yo creo que en esta situación de crisis se tiene que revisar absolutamente el funcionamiento y la priorización. ¿Y el funcionamiento en qué sentido? Porque para tomar el poder, que es el objetivo de una organización política, por elecciones, en el marco constitucional, pero para tomar el poder tiene que usted estar con una postura y con un análisis, con una propuesta para el conjunto de aspectos que tienen que ver con el Estado, pues. O sea, usted no podría aspirar a tomar al poder si no tiene una propuesta en salud, o en petróleos, o en energía en general, o en vivienda, o en educación, o en comercio exterior. O sea, no, una persona, una agrupación que quiere llegar a la presidencia de la República para gobernar un país, tiene que decirle, o sea, al día siguiente de la posesión en el poder, todo esto es lo que vamos a hacer y empieza a caminar el carro de Ecuador que le estamos proponiendo. Por lo tanto, no solamente, queridos amigos, se trata de elecciones.
No solamente se trata de candidatos, no solamente se trata de ponerse filtros en las redes para aparecer guapitos y guapitas, o simpáticos, ¿no? Caer bien, hacer un pase de baile o hacer alguna de las cosas que se ven en redes sociales. No, 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 señores. El sistema político y los partidos políticos y la izquierda en particular tiene la obligación de dar frutos a este país demostrando que está en condiciones de formar gobernantes, futuros legisladores, futuros alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales, de gobiernos parroquiales. Tiene que demostrar eso para demostrar que está en condiciones de asumir el poder, porque lo contrario significa algo que ha pasado por muchos años en la política ecuatoriana, que es el caudillismo, que es una organización confluida alrededor de los intereses de una persona, 2 personas, 3 personas, no más, para llegar al poder. Y que pasado eso, se acaban, se disuelven. Lo hemos visto en la política del siglo anterior también, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que cambiar? Creo que en primer lugar, la concepción de su funcionamiento. La izquierda tiene que mostrarle al país que está preparándose en todos los aspectos que tienen que ver con el Estado para formar gobernantes. Y al decir eso, estamos hablando de que nos tiene que mostrar que existe ya la generación de promociones de nuevos políticos que están listos para gobernar. Nuevos líderes, por lo tanto. Claro, ahí le doy la razón porque hablábamos antes de entrar ya en cámaras sobre cómo se da y lamentablemente voy a tener que mencionar el tema, pero todo se viene ahora la lectura de izquierda a la derecha con el tema del correísmo, ¿no es cierto? Y yo creo que unos grandes déficits del correísmo justamente es lo que está diciendo usted, ¿no es cierto? Se identifican nuevos la metodología que utiliza la izquierda, ¿no es cierto? Ya no hablando solamente del correísmo, la izquierda para identificar nuevos líderes es la apropiada, digamos, no sé, ha pasado mucho en el tema que está más a la par, es el tema de ver quién tiene más seguidores, quién es más guapo, quién se ríe mejor, quién tiene mejor cuerpo. Me parece que esa es la deficiencia que me está diciendo. Pero hay como destacar algo de esos procesos. Hay que borrar desde cero el tema. No, de ninguna manera. O sea, hay que asimilar las experiencias y la izquierda ha tenido momentos bastante importantes acá en el Ecuador y obviamente hay que procesar. Pero la pregunta es importante porque ¿cómo hacemos entonces, no es cierto? Ya descubierta que esa es una de las necesidades, ¿cómo lo hacemos? Y ahí tenemos que entrar al análisis de la realidad del mundo actual, del momento actual. Y sin duda, ese es uno de los puntos a través de los cuales mayormente nosotros vamos a tener que reinventarnos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo hablar del año 2024, hablar del año 1984. O sea, la influencia de las redes sociales, la influencia gigantesca de las tecnologías de la información. No nos olvidemos que cuando entró de lleno la globalización, que es la expresión política moderna del neoliberalismo, entró con el objetivo, entre uno de sus puntos, de sus ejes centrales, entró con el objetivo de uniformar, de transversalizar la cultura mundial. Y para eso es necesario desculturizar, aculturizar a los países, o sea, quitarle sentidos a sus historias, a su historia me refiero, a su historia nacional, a sus héroes, a sus símbolos y todo, e imponer un patrón unificado. Y ese patrón unificado es el Internet y las redes sociales ahora, pues. Es que claro, de esa manera, yo tuve una decepción muy grande hace pocas semanas. Amorosa. No, bueno, sí, porque no estamos hablando de amor, se le pone, no, sí, porque se le pone todo el amor a esto. Una persona de 22 años no sabía quién fue Antonio José de Sucre. No sabía. Claro. No sabía. Impresionante, no sabía. Y así con todas las mayores prudencias del caso, le conté un poco, ¿no? de quién era Antonio José de Sucre, comprendiendo no que es esa persona una persona descuidada, sino que es fruto de lo que está pasando ahora. Y le pongo a esta persona como ejemplo
para poder graficar. En mi red, en Facebook, que es donde yo fundamentalmente intervengo, hace unas 2 semanas también publiqué una fotografía del mural de Eugenio Espejo, que está en la calle Espejo. Y claro, yo lo que preguntaba es, bueno, claro, nuestro prócer. ¿Quién es? Nuestro prócer, ¿y qué podemos decir, no? Invitando a las personas a que participen. ¿Qué podemos decir de Eugenio Espejo? ¿Qué le parece a usted? Y una querida amiga que dijo, lindo el mural, pero no le conozco al señor, no sé nada. Es una señora, una chica de provincia, pero tendrá sus 28 años, 30 años. No puedo opinar porque no le conozco. Pero ahora, claro, a ver, relacionamos Pero- el tema con las redes sociales, pero también hay un proceso de formación también. O sea, desde los gobiernos. Y ahí sí, metámonos al Correato, porque el Correato también viene desde el 2007. Pero sí, pero es que estábamos conversando de cómo debe ser la metodología, la nueva metodología de actuación de la izquierda. Y para eso es necesario diagnosticar la realidad. Y decíamos, no es lo mismo 1984 que el 2024. Y el 2024 está marcado por ejemplo, estos dos ejemplos que acabo de anotar, que me pasaron a mí personalmente. Y eso es lo que la izquierda, en mi criterio, salvo excepciones, insisto, no ha comprendido, no le ha procesado, no le ha diagnosticado, porque está tratando de actuar de la misma manera que se actuó en el siglo anterior. O de la misma forma que actúa la derecha. Peor aún, porque la derecha nunca le interesó sí, no. hacer conciencia. Por eso mismo estoy diciéndole yo. Eso digo, porque peor aún. hablábamos anteriormente sobre el tema de la carencia de nuevos líderes. Y alguna vez estábamos hablando también, decíamos, a ver, le corresponde o le gustaría a estos nuevos líderes de la izquierda, nuevos, viejos, lo que sea, que le salga un contrapeso y le digan, bueno, mañana vos tienes que venirme a reemplazar. Pongamos un nombre, Virgilio Hernández, vas a reemplazarle a Virgilio. Le corresponde a Virgilio, querrá el proceso, el señor Virgilio, querrá que alguien le reemplace o no. Lo mismo con Paola Pavón, lo mismo con, estamos hablando de eso, pero podríamos hablar del tema de la derecha, digamos, de alguna manera, ¿no es cierto? Los Cucalón, estos señores ahora que nacen Topic, ¿ellos les interesará? ¿O será que no, ellos ya tienen captado el tema y tema de el tema del caudillismo? Claro, El mismo Rafael Correa, por ejemplo. Sin hacerme eco yo de los nombres señalados, personas de mucho respeto y de mucha valía. Pero yo... No estoy desvalorizando a nadie, por si acaso. Por supuesto, sí, se entiende así, pero en mi intervención comienzo por eso. Y yo digo, es que esto va dentro de lo que es la lógica de la política con consenso, que no es necesariamente hablar de la divergencia entre intereses económicos, sino inclusive intereses tan personales como esos, ¿no? Decir, a ver, un ratito, yo ya llegué a ser director provincial de algo y nadie me mueve, yo aquí voy a estar por lo menos unos 3 periodos y ahí veremos, ¿no? Entonces, si es que por ahí empieza a asomar alguien con algún talento que me puede poner en riesgo, no. Le doy en la cabeza. Ya no le inviten, ya no le convoquen o le lanzan rumores, ay, Dios mío, se han visto cosas terribles y que no son tolerables y que hacen los componentes del resultado actual, de lo que hoy vivimos, ¿no? O sea, gente buena, gente chévere que estaba comenzando a dar frutos, a sacar la cabeza, a levantar la mano y le echaron rumores y falsedades encima e injurias inclusive, a tratar de intervenir en sus asuntos personales inclusive, cosas muy feas que... Como usted bien dice, la derecha lo hace, claro que lo hace. Que lo asumió de la izquierda, qué tristeza. Que hay que reinventarse, es un rigor histórico, porque la izquierda, tal como la concebimos y la hemos visto, y lo que pueda llegar a ser la izquierda en el futuro, no puede desaparecer. Porque finalmente cuando entramos a los conceptos, a las razones de ser, la izquierda representa los intereses de las mayorías. Y si es que la izquierda desaparece, amigos, las mayorías se van a quedar como presa fácil en una selva llena de jaurías. Esta es una gran verdad. Lamentablemente, entre comillas, la derecha en el mundo y la derecha en Ecuador no es una derecha respetuosa que pueda decir, aquí está todo el grupo de trabajadores o de obreros o de colaboradores, como les quieran llamar, a los que hay que respetar sus derechos. No.
No, no, absolutamente no. Lamentablemente, habrá excepciones, yo siempre insisto en eso, ¿no? Pero lamentablemente, en estos momentos, la derecha, si es que no está organizado el sector débil, el sector que no es dueño de los medios de producción, trata de aprovecharse, pero al 100%. Inclusive llegando a momentos de crisis en donde puede sufrir de hambres, de ausencias del sistema educativo, estar fregado si se enferma, como pasa ahora, que no haya medicinas, que no haya médicos, que no haya equipos, que están ahí los equipos, pero no hay repuestos o no hay los insumos. No hay médicos. ¿No? O no hay médicos, o no hay policías, no hay maestros. O sea, amigos, si no nos organizamos y no nos representamos en política, tengan la plena certeza de que no pasará mucho tiempo en forma figurada en que nos comerán. Nos comerá la derecha como nos viene comiendo ya hace 7 años más o menos, Sí. ¿no es cierto? A ver, para entrar un poquito en el tema me gustaría que analicemos un poco de cómo están los grupos de izquierda. Ya se puede llamar el tema un fracaso, el tema de la unidad de las izquierdas, ¿está bien? No creo. Teniéndoles a los correístas, teniéndoles a los pachas, teniéndoles a MPD y todo, que se han dividido, cada uno ya tiene su binomio. Verá. ¿Se puede hablar de un fracaso ya de la izquierda para estas elecciones? Oh, bueno, tal vez para estas elecciones. Pero lo que yo quería decir Hablando es que... de la unidad, ojo, no del ejercicio Lo que yo como tal. quería decir es que también, topando otro de los puntos de la dialéctica, comprendemos que todo es un proceso. Las cosas no aparecen de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Y el proceso de unidad de la izquierda es un proceso que se está forjando y está en eso, o sea, en el proceso de forja de la unidad. Yo pienso que el rigor histórico, y sería ideal que la presión de los sectores sociales obligue a que las dirigencias de izquierda dejen de lado o bajen el perfil de sus puntos de vista particulares y de sus intereses particulares también, como para poder llegar en realidad a una unidad de consenso. Vea, fíjese usted qué importante es el punto del consenso como metodología, ¿no? No, como metodología, no para ocultar las contradicciones, sino para resolverlas y convertirlas en potencialidades. Creo yo que la unidad de la izquierda se va a forjar. No sé en cuánto tiempo. Pero de aquí en 10 años más o menos. No creo tantos, pero a lo mejor para estas elecciones no. Que es el punto concreto, claro. El punto inmediato, ¿no? Tal vez para estas elecciones no, al menos para la primera vuelta, no. Yo espero que en la segunda vuelta pueda existir en realidad una actuación adecuada de todas las organizaciones que estuvieron presentes en esa convocatoria, pero fundamentalmente lo que espero es que la unidad o los compromisos a los que se asumen para este proceso electoral sean compromisos para la construcción de un bloque real, popular, de las mayorías de los ecuatorianos frente al Estado. Y que no sea simplemente para que un candidato gane la presidencia y otros ganen la asamblea, pues. Claro. Porque ya nos ha pasado en los últimos, no sé, 10, 12, 14 años que el candidato es bien lindo, bien sonriente y bien abrazador antes y durante la campaña. Pero después de la campaña, si es que llega a ser electo, ya no contesta ni el teléfono. Claro. Y eso ha producido pero eso no muchos es doleros. Siempre pasa. Estás con los amigos así, después ya logran algún cargo político y ya después y eso ha provocado muchas heridas en la ciudadanía. Y el punto más grave aquí es que las organizaciones políticas y los políticos no están pensando desde la ciudadanía. O sea, no están representando a la ciudadanía. Y el partido político desde la sociología entonces no está intermediando a la ciudadanía frente al Estado. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se ve es que los partidos políticos están preocupados fundamentalmente por ganar las elecciones. Pero el pueblo en los barrios, en las comunidades, en las parroquias, les ve con mucha desconfianza. Yo diría que a todos. Si es que en Ecuador... Izquierda y derecha. Claro. Si es que en Ecuador nosotros tuviéramos la posibilidad de que el voto sea voluntario, optativo, no sé qué resultaríamos tendríamos en realidad. Yo creo que es una ventaja que sea obligatorio el voto acá en el país. Y creo que así se debe sostener. Porque finalmente eso obliga al ciudadano a que reflexione en la política del país.
no solamente en la selección de fútbol, ¿no es cierto? Aunque no Pero, creo que haya mucha reflexión en eso. pero le obliga, aunque sea un poquito, aunque sea solo en el debate, ¿no? Porque en las dos últimas veces la gente, la mayoría de la gente definió su voto a partir del debate. Y triste, ¿da? Pero es que no le podemos echar la culpa a la gente. O sea, la gente está saturada, harta de ver una política que lo que hace es crear destrucción, confrontación, odios. Y salvo que haya masoquistas, que sí ha de haber. Pero la gente no quiere estar en un escenario en donde lo que oye es vela verde por un lado y por el otro lado le respondan más vela verde serás vos. ¿No es cierto? Entonces la gente sí quiere ver la posibilidad de que haya un Estado que construya felicidad, que para todos, ¿no? Claro. Sí, 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 y en ese todos obviamente las mayorías tienen prioridad porque son las mayorías. Si es que hay niños que tienen problema de desnutrición infantil, ¿cómo no se les va a atender este problema en primer lugar, a resolver el Ecuador, este problema en primer lugar, a, qué sé yo, a la modernización, al adesentamiento del aeropuerto de Quito, por ejemplo? O sea, siempre Claro. va a ser lindo verle al aeropuerto de Quito pulcro, fenomenal, siendo uno de los mejores de América Latina. Pero ¿y si tenemos que priorizar frente a los niños con desnutrición? Hay que priorizar, pues. Entonces, la gente lo que quiere en política es ver que haya una agrupación política que pueda construir futuro. Jorge, ¿quién gana las próximas elecciones, la izquierda o la derecha? Yo creo que no está definido. No creo que la derecha esté en condiciones de ventaja. Desde su punto de vista, ¿quién gana? Eso ¿Cómo digo, están las eso digo. cosas? No creo que la derecha esté en condiciones de ventaja en estos momentos. Creo que el presidente Noboa a lo largo de estos meses ha dejado ver su esencia, que ya va más allá de lo que hizo en campaña, mostrar su imagen marquetera. Y la esencia, yo lo dije desde cuando tuve el problema con la vicepresidenta de la República, o sea, desde el principio prácticamente, su esencia en política es de alto riesgo, porque demuestra con su personalidad que es alguien, además por su edad, ¿no? Y su Las falta de encuestas no experiencia en dicen eso. política, Las encuestas no dicen eso. Las encuestas están a favor, digamos. Todavía pero tiene una aceptación considerable, digamos. No sé la cifra, pero considerable. Lo que se ve. pero es posible que en la campaña, yo creo que al presidente no hay que preguntarle y pedirle que profundice en temas que no tienen que ver con el discurso del Plan Fénix. Y, por ejemplo, hay que preguntarle sobre el plan económico para el Ecuador. Que nos hable hasta dónde más va a llegar, qué más quiere, ¿no? O sea, ya no se elevó el IVA, está afectando los combustibles, a pesar de que en la consulta se le dijo que no. Bueno, ¿qué más quiere? O sea, ¿cómo va a manejar el tema de salarios, por ejemplo? Y acá en el lado de la izquierda, Luisa, por ejemplo, que es la más fuerte, de acuerdo igual a las encuestas, seguimos con Isa, que todavía no sabe si es que va mismo. O sea, ¿la carta de la izquierda es buena o no? Creo que Ojo, pero sí en el corazoncito. Dejémoslo en el corazoncito y ahí pongámosle sí. O sea, ¿vale o no vale el tema? O sea, así yo creo que tiene que ser más directo. ¿Se vale o Sí, no se sí, vale? sí, o sea, en forma absolutamente técnica lo que tengo que decir es que creo que los candidatos que están hasta el momento ya en la palestra no nos dan tampoco una ventaja en el sector de izquierda. Creo que ninguno tiene ventaja. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que está, en el acumulado que hay en cada nombre, no hay todavía la suficiente fuerza como para que se pueda decir, por aquí podría ganar las elecciones. Acuérdense cómo era la situación hasta el año 2006, ¿no? Cuando aún no era candidato para el momento el economista Rafael Correa, y los nombres que se barajaban eran así como los nombres, Claro, los mismos nombres de de siempre, y siempre. decía, uy, qué barbaridad. Y sí, el presidente Correa, el candidato Correa, entró con tal fuerza a constituirse en realidad en el outsider de esa elección y arrasó con todos, ¿no? Y yo creo que es un escenario muy parecido. Ok. Sinceramente hablando, creo que es un escenario muy parecido. Veamos entonces, Jorge, cómo nos va en estas. Yo le comprometo, Jorge, para seguir porque quedan muchas cosas también. Me gustaría analizar, por ejemplo, el tema del correísmo, qué mismo es, si es de izquierda o de derecha, qué mismo es, porque es una fusión media rara de un montón de cosas
que ahora ya están llamando a los grandes empresarios. O sea, no sé si es que por ahí va el tema de la izquierda. Yo soy un poco del tema de la izquierda un poquito más radical de alguna manera. Queda un montón de cosas para irles pensando. Desarrollemos, le invito a otro programa para poder ver si es que seguimos con este análisis ya básicamente como con esto que le digo. Analicemos un poquito desde dónde viene Correa. ¿No es cierto? Ahora ya vino Patiño, por ejemplo. Si esas jugadas son bien. Acabó de venir el fin de semana, veamos cómo se mueven las frutas, digamos, para ver si es que la alternativa real es del correísmo o no sé, bueno, la derecha no voy a decir, pero puede que alguna persona esté interesada, que nos estén escuchando para el tema este. Vamos a Claro. tener una entrevista ya misma, una entrevista, o vamos a presentar una lista con uno de los candidatos, es José Serrano, es familiar suyo, José Serrano, ¿no? Tocallitos nomás. Tocallitos de apellido. Nada, vamos a tener ya con eso. Entonces, Jorge, nada más agradecerle, despedirnos del tema, agradecerle por la presencia y veamos si es que podemos hacer una nueva entrega con este análisis que me Con parece muchísimo gusto. Muchas más gracias por honesto. la invitación y estoy a las órdenes. Gracias amigos. Hasta pronto.